esta idea en particular de la evidencia, entonces podemos entender que está funcionando como una especie de dato previo que orienta la búsqueda de lo absolutamente verdadero en términos de lo que habíamos visto en el discurso en la primera meditación. Entonces, con esto ya planteado, volvamos a las meditaciones. Recordemos que la primera meditación nos había, digamos, dejado en una especie de desamparo. No había nada de lo cual podíamos estar absolutamente seguros. Vamos ahora a la segunda meditación y con este criterio que recién nos planteamos, veamos si es que podemos encontrar algo de lo cual estar absolutamente seguros. La segunda meditación tiene el subtítulo que dice de la naturaleza del espíritu humano y que es más fácil de conocer que el cuerpo. Idea que habíamos visto cuando en el título de las meditaciones planteaba de la distinción real entre el alma y el cuerpo humano. Acá va a aparecer esta distinción. Les leo el primer párrafo, voy a leer varios párrafos, pero no va a ser completo, y que dice así el primer párrafo. La meditación que llevé a cabo ayer me ha colmado el espíritu de tantas dudas que ya no está en mi poder olvidarlas. Y sin embargo no advierto de qué modo podría resolverlas. Y como si de repente me hubiese precipitado en aguas muy profundas, me encuentro tan sorprendido que no puedo hacer pie en el fondo ni nadar para sostenerme en la superficie. Me esforzaré con todo y seguiré de nuevo el mismo camino que había empezado ayer, apartándome de todo aquello en que podría imaginar la menor duda, exactamente como si supiera que es absolutamente falso. Y proseguiré siempre en este camino hasta tanto haya encontrado algo cierto, o por lo menos, si no logro otra cosa, hasta que haya conocido con certeza que no existe en el mundo nada cierto. Este primer párrafo de la segunda meditación, por empezar, juega con una especie de continuidad temporal. Dice, la meditación que realicé en el día de ayer. No sé si eso uno lo puede creer al pie de la letra, es decir, que llegó a la conclusión de que no había nada de lo cual estar seguro y se fue a dormir, o podemos pensarlo más apropiadamente como una forma de organizar el recorrido. Pero sí, lo que es suficientemente claro es esa idea de continuidad que yo había dicho antes, que es propia de las meditaciones en términos de plural. Y es tan clara esa continuidad que dice, bueno, me siento tan perdido por mis conclusiones de ayer que no puedo ni hacer pie en el fondo ni nadar para sostenerme en la superficie. Esa imagen que está proveyendo Descartes de la situación en la que se halla, en realidad podríamos forzarla un poco y encontrar que está diciendo algo más que una imagen acuática. Y que está haciendo referencia a dos tipos de saberes con los cuales en la vida cotidiana de toda persona, y en particular la de él como matemático, confiado se manejaba. Podríamos entender que tal vez ese nadar para sostenerme en la superficie justamente haga referencia al manejo habitual de confianza en los sentidos, ¿no? En nuestra superficie corporal como
organizadora de nuestras actitudes y comportamientos cotidianos. Necesitamos los sentidos, nos manejamos con ellos, pero en este recorrido vimos que no son una fuente confiable. Pero tampoco, y podría ser entonces la parte donde se refiere a poder hacer pie en el fondo, es decir, tener un sustento absolutamente seguro, algo en lo que apoyarme, y en donde Descartes se sentía seguro hasta el momento, podríamos decir el conocimiento matemático, tampoco podría seguir sosteniéndose como tal, porque lo hemos puesto entre paréntesis por medio de la hipótesis del genio maligno, como habíamos visto, ¿no? Y entonces dice, bueno, por lo menos quiero llegar a la certeza de que realmente no hay conocimiento posible, ¿no? Del conocimiento es imposible, entraría dentro de la figura de lo que se llamaría un escéptico, no hay nada que pudiéramos conocer con certeza. Y dice, bueno, por lo menos esperaría poder llegar a eso, ¿no? Esa sería la conclusión de este primer párrafo. Dice, para mover el globo terrestre de su lugar y trasladarlo a otro, Arquímedes no pedía sino un punto fijo y seguro. Así, tendría yo derecho a concebir grandes esperanzas si fuese lo bastante afortunado para encontrar solamente algo cierto e indudable. Acá está también utilizando otra imagen, refiriéndose al antiguo sabio griego Arquímedes, que es el inventor de la palanca, y tal vez ustedes hayan escuchado la anécdota del origen de la afirmación eureka, ¿no? Probablemente hayan escuchado que un rey tenía una corona de oro y quería saber si realmente esa corona era de oro, le habían vendido gato por liebre, pero no era posible hacer un cálculo preciso del volumen que aparecía como condición necesaria para poder definir el componente. No podía hacer el cálculo preciso del volumen, y era lo que le había pedido a Arquímedes, porque era totalmente irregular. Entonces, el tema pasaba por poder calcular ese volumen. Arquímedes no sabía cómo solucionar esa cuestión, porque no podía tomar las medidas por la complejidad de las vueltas que tenía esa corona. En determinado momento se dice, se va a bañar en una bañera que tenía el agua ya hasta el borde, y obviamente en una bañera llena, cuando uno entra, ¿qué pasa con el agua? Desborda. El tema es que ese desborde, esa cantidad de agua que salía además, era equivalente al volumen del cuerpo, el volumen de agua que salía era equivalente al volumen del miembro que se había puesto en primer lugar, o el cuerpo que se había puesto en el agua, ¿no? Y entonces, ¿no? se entiende eso, ¿no? Y entonces se dice que ahí dijo eureka, ¿no? Eureka. Eureka, que quiere decir, viene del verbo eurisco, quiere decir lo descubrí, lo encontré, ¿no? Es decir, la conclusión, ¿cuál era? Viendo la cantidad de agua que desplazaba la corona esa, podría determinar cuál era su volumen. Este es un ejemplo, me refiero porque a lo mejor lo escucharon hablar, nada más, ¿no? Arquímedes también fue el inventor de la catapulta. Se dice que un soldado, sin saber quién era, lo mató. La referencia estricta que está haciendo Descartes ahora es a la palanca, ¿no? Ustedes tienen que haber estudiado el tema de la palanca. Voy a hacerles el dibujito, pero bueno, una palanca es como, digamos, una especie de sub y baja, en donde
según el lugar en donde esté puesto el fulcro, el punto de apoyo, va a ser más largo o menos largo el brazo de palanca. La palanca sirve para levantar un cuerpo, un peso, y mientras más largo sea el brazo de palanca, la fuerza va a ser menor para levantar aquel cuerpo que esté en el otro extremo de la palanca. Es decir, hay una fórmula que relaciona el brazo de la palanca con la fuerza que se aplique para vincular con el peso que se vaya a levantar. Pero la distancia tiene que ver con qué cosa, qué es lo que necesita. El punto de apoyo, ¿no? Hay un punto de apoyo a partir del cual la palanca es palanca, podríamos decir, y funciona. Y Descartes lo que está diciendo así, bueno, así como Arquímedes decía, tan confiado en su palanca, denme en un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Tenemos que está planteado cualquier cosa podría llegar a moverse con un punto de apoyo, y obviamente una palanca lo suficientemente larga, en una especie de imaginación cósmica. Acá Descartes está diciendo, encuentre yo una primera verdad que pueda decir que es absolutamente cierta, encuentre yo una verdad absolutamente, y a partir de ahí voy a poder avanzar y construir este edificio del conocimiento cierto y confiable, que es lo que estoy buscando, ¿no? Ese es el sentido de esta comparación también, que refuerza más de lo que ya está buscando. Leo entonces un poco más. Dice, supongo pues que todas las cosas que veo son falsas. Me convenzo de que jamás ha existido nada de cuanto mi memoria llena de mentiras me representa. Pienso que no tengo sentido alguno. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son sino ficciones de mi espíritu, ¿no? Los mismos elementos de la matemática también están acá descartados. ¿Qué podrá considerarse verdadero, pues? ¿Acaso solo que no hay nada cierto en el mundo? ¿Es esa la conclusión a que llega? No, obviamente, sigue avanzando. Y ahora viene el párrafo decisivo. Dice, pero qué sé yo si no habrá alguna otra cosa diferente de las que acabo de juzgar inciertas y de las que no pueda caber la menor duda. ¿No habrá acaso un Dios o algún otro poder que me ponga estos pensamientos en el espíritu? Esto no es necesario, pues quizás yo soy capaz de producirlos por mí mismo. Pero al menos, ¿no soy acaso alguna cosa? Pero ya he negado que tenga algún sentido ni cuerpo alguno, ¿no? Reitero lo que ya habíamos dicho. Vacilo, sin embargo, pues, ¿qué se sigue de ahí? Soy de tal modo dependiente del cuerpo y de los sentidos que no puede existir sin ellos. Esto hay que entenderlo, es fuerte la afirmación. No soy cuerpo humano. Y sin embargo puedo decir que hay algo que se conoce. Pero he llegado a convencerme de que no había absolutamente nada en el mundo, que no había ni cielo, ni tierra, ni espíritu, ni cuerpo alguno. ¿Acaso no me he convencido también de que no existía en absoluto? Y acá es donde se da el quiebre. No, por cierto. Yo existía sin duda si me he convencido o si solamente he pensado algo. Pero hay un engañador, ignoro cuál, muy poderoso y muy astuto, que emplea toda su habilidad en engañarme siempre. No hay pues ninguna duda de que existo si me engaña. Y engáñeme cuanto quiera, jamás podrá hacer que yo no sea nada en tanto que piense ser alguna cosa. De modo que después de haber pensado bien y de haber examinado cuidadosamente todo, hay que concluir y tener por establecido que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera siempre que la pronuncio o que la concibo en mi espíritu. Reitero, yo soy, hay que concluir y tener por establecido que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera siempre que la pronuncio o que la concibo en mi espíritu. A ver si se entiende
la cuestión. Es decir, ¿cómo llega a esta cuestión? Vimos que estaba en el límite, que no había nada de lo cual poder estar seguro, y esta incertidumbre la habíamos había resultado ¿de qué punto? Bueno, la misma hipótesis del genio maligno, que me hacía creer cosas distintas de las realidades. Lo que yo creía que era no era así. La potencia del genio maligno era la que en principio me alejaba de toda certeza. Pero justamente ahí el advertir que hay algo así como un ser muy poderoso que puede hacerme creer cualquier cosa, pensar cualquier cosa, y que esas cosas no son ciertas. Sin embargo, en ese punto me está poniendo en evidencia qué cosa, que yo soy, en tanto pienso, por ejemplo, que me está engañando, ¿no? Que existe ese ser tan poderoso que me engaña y no me deja que nada de lo que yo creo sea cierto. Sin embargo, lo que no puede evitar es que justamente yo exista gracias a esa situación límite, o a pesar de esa situación límite. En el punto final es como que se me ilumina la mente y advierto que para que ese ser pueda engañarme yo tengo que existir. ¿Existir como qué? Bueno, existir no como Rodrigo, Carlos o Pedro con un cuerpo, con una historia, pero sí en tanto yo puedo plantearme como a partir del pensar, a partir de mis pensamientos, a partir de mi vida psíquica o de mi vida mental. Entonces aparece esta idea de un ver inmediato, ¿no? Yo pienso, se conoce como el cogito. La palabra cogito viene de cogitare, que quiere decir pensar. Cogito o ego cogito serían más o menos lo mismo como en castellano. En castellano yo puedo decir yo pienso o pienso solamente, y esa o del final, la desinencia, indica a qué persona le pertenece la acción que el verbo está transmitiendo, ¿no? En ese sentido. Yo pienso, yo soy o existo. Es en esa reducción, pero es en esa garantía en que puedo establecer el lugar de mi yo. Mi yo. Se juega acá con la distinción entre lo que se llama un conocimiento deductivo y un conocimiento intuitivo. La afirmación yo pienso, yo existo es lo que se conoce como un conocimiento intuitivo. Intuir no es una característica que tienen algunas personas tradicionalmente atribuidos a las mujeres en determinado momento, no sé hoy en día cómo esté funcionando eso, pero ese lugar de la intuición en realidad está más ligado a lo que se llamaría también como presentimiento, pero no es eso lo que se quiere acá decir. Acá es la diferencia entre un conocimiento intuitivo, que es un ver directamente aquello de lo que se trate, frente a un conocimiento deductivo. Si yo digo, por ejemplo, un ejemplo de conocimiento deductivo sería: todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. La conclusión se deriva de las premisas, cada una de esas afirmaciones son premisas, y se dice que la verdad de la conclusión deriva de la verdad de las premisas. Hay un conocimiento deductivo, se deduce, es como un movimiento de la mente desde las premisas hacia la conclusión. Un equivalente sería entonces: todos los seres que piensan existen, yo pienso, yo existo o yo soy. Ese sería un conocimiento deductivo que concluiría con esta misma premisa que recién dije, con esta conclusión: pienso, soy. Pero es claro que no es un procedimiento deductivo lo que nos está mostrando Descartes, porque no podemos decir todos los seres que piensan existen. O sea, es una
conclusión general que no surge del recorrido que ha hecho Descartes. No surge de ahí, no podemos afirmarlo. No es, por tanto, la afirmación pienso, soy o pienso, existo, el resultado de un conocimiento deductivo, sino lo que se llama un conocimiento intuitivo. Hay un ver directamente la cuestión de qué se trata, una especie de, si se quiere, se prende la lamparita en ese momento, es como que estamos en el borde de un precipicio con nada que nos sostiene, doy el paso hacia el precipicio y en realidad me doy cuenta que hay un puente de vidrio ultra resistente de un lado al otro que me permite avanzar, ¿no? Esa es la cuestión que ahí estamos planteando. Entonces, acá hemos llegado a esta primera verdad, se conoce entonces como el cogito, ¿no? El cogito cartesiano, la primera evidencia, pero necesitamos saber un poco más. Esto es un conocimiento claro, pero no es distinto, no tenemos presente todas las características de aquello que estoy queriendo plantear de mí. Por eso él dice: pero no conozco aún bastante claramente lo que soy, yo que estoy cierto de que soy. De modo que, sin embargo, debo tener cuidado de no tomar imprudentemente alguna otra cosa en lugar de mí, y de ese modo equivocarme en ese conocimiento que sostengo es más cierto y más evidente que todos los que he tenido antes, ¿no? Entonces dice, bueno, está como muy prudentemente avanzando en el conocimiento, pero tratando de no hacer afirmaciones que no pueda sostener, ¿no? Precipitarse, quiere no caer en imprudencias, lo que vimos antes de la precipitación y la prevención. Dice en el párrafo siguiente: por este motivo consideraré de nuevo lo que yo creía ser antes de haber penetrado en estos últimos pensamientos, y de mis antiguas opiniones suprimiré todo lo que puede ser combatido con las razones que acabo de alegar, de modo que quede precisamente solo lo que es enteramente cierto e indudable, ¿no? Él vuelve, va sobre sus viejas afirmaciones, dice: ¿qué es pues lo que anteriormente he creído ser? Sin duda he pensado que era un hombre. ¿Pero qué es un hombre? Diré que es un animal racional. No, por cierto, pues sería preciso investigar después qué es animal y qué es racional, y así de una única cuestión llegaríamos insensiblemente a una infinidad de otras más difíciles y embarazosas, y no podría abusar del poco tiempo y ocio que me quedan empleándolos en resolver semejantes sutilezas. Fíjense que el tema acá que está puesto es la búsqueda de la separación entre el cuerpo y el alma y cómo lo fundamenta, y trata de ver qué es lo que puede estar agregando o puede estar afirmando de este nuevo descubrimiento que ha hecho. Dice: ¿qué soy yo? Una cosa que piensas. Yo soy algo que piensa. Mi ser es pensar. Se pregunta: ¿qué era lo que yo creía ser antes que esto, ¿no? Antes de esta conclusión, ¿qué era lo que estaba antes? Seguro que era, bueno, decía que era un hombre. ¿Y qué era ser un hombre? Era, ahí ven, ser un animal racional. La definición del hombre como animal racional es buena, digamos, es útil para la vida cotidiana, si quieren. Es la definición aristotélica por excelencia, que nos vincula por un lado con lo animal. Tenemos todos los elementos de la vida del animal y también diríamos del vegetal, de nacimiento, crecimiento, desarrollo, reproducción y muerte, pero
que también eso está agregado con los animales que tienen las pasiones, emociones, amor, odio, temor, etcétera, todos esos elementos que aparecen entonces también con lo propiamente animal. Entonces, somos animales, los seres humanos, pero tenemos ¿qué cosa? La razón, ¿no? La facultad de la razón, que en Platón es la de facultad que nos va a permitir conocer las ideas, en Aristóteles las esencias. Es decir, la razón es la diferencia específica, es lo que nos diferencia de los animales y nos pondría entonces en una escala jerárquica mayor, ¿no? Esa definición es útil, es interesante, también tiene algunas complejidades más, pero Descartes, ¿qué dice? La rechaza totalmente, la deja de lado, porque bueno, habría que saber qué quiere decir cada uno de esos términos y poder justificarlos y vincularlos con esto que ahora yo he conocido y realmente no me sirve. Así que esa definición, que ya vemos, viene formando parte de la tradición, es la que aprendió Descartes en la escuela jesuita en que se formó, forma parte de lo que podemos llamar la prevención, los prejuicios, ¿no? Prejuicios no es una palabra, diríamos, que es una palabra que hay que interpretarla en el sentido más literal, no en el sentido más social que ha adquirido en términos como herramienta por el cual separa, diferencia o excluye a unas personas de otras, sino en términos de juicios previos, juicios previos sin determinada fundamentación, sin suficiente fundamentación. Entonces lo deja de lado. E introduce otra idea más, ¿no? Dice, pero me detendré más bien a considerar aquí los pensamientos que se me presentaban antes, por sí mismos, en mi espíritu, y que no me eran inspirados sino por mi propia naturaleza cuando me aplicaba a considerar mi ser. Consideraba por lo pronto que tenía un rostro, manos, brazos, y toda esta máquina compuesta de hueso y de carne tal como se presenta en un cadáver que yo designaba con el nombre de cuerpo. Consideraba además que me alimentaba, que andaba, que sentía y pensaba y refería todas estas acciones al alma, pero no me detenía a pensar de ningún modo en lo que era esta alma, o bien, si me detenía, imaginaba que era una cosa extremadamente rara y sutil como un viento, una llama o un aire muy tenue que estaba insinuado y difundido en mis partes más groseras. Por lo que respecta al cuerpo, de ningún modo dudaba de su naturaleza, pues pensaba conocerlo muy distintamente. Si lo hubiese querido explicar ateniéndome a las nociones que yo poseía, lo hubiera lo hubiese descrito del siguiente modo. Por cuerpo entiendo todo lo que puede ser limitado por alguna figura, que puede ser circunscripto en algún lugar y llenar un vacío, de tal modo que todo otro cuerpo esté excluido de él, que puede ser sentido por el tacto, por la vista, por el oído, por el gusto, por el olfato, que puede ser movido de muchas maneras, no ciertamente por sí mismo, sino por algo extraño que lo toca y del que recibe la impresión. Plantea otra alternativa para pensar nuestra unidad, ¿no? Lo piensa, digamos, como una dualidad cuerpo y alma. También es otra de las concepciones tradicionales que incluso podemos encontrar en Platón, ¿no? Incluso esa idea del cuerpo como la cárcel del alma. Está esa dificultad de, bueno, si soy el cerebro, si mi espíritu está en mi cabeza, si está repartido por todo el cuerpo, cómo pensarlo, pero jugando en términos de que el cuerpo como territorio más cercano a la mecánica, ¿no? Por eso lo vincula con un cadáver. El cadáver como un volumen que tiene el espacio físico ocupado y el alma como lo que le da vida, ¿no? Un cuerpo tirado en la calle podemos
pensar tanto que es alguien que está dormido por uno u otro motivo o que está muerto. En principio, a simple vista, esa distinción no es suficientemente clara, ¿no? Presenta este otro modelo para pensar lo corporal. Si bien acá pone algunos elementos que asimila lo corporal con con los sentidos, introduce acá una idea que va a tener mayor duración o mayor interés en él, que es la idea de lo corporal, ¿no? La idea del volumen, la idea del cuerpo per se, es algo que vamos a ver que se va a mantener como un distintivo, si se quiere, de los cuerpos y al que finalmente va a poder accederse dentro de cierto conocimiento. Es decir, lo corporal tiene características geométricas espaciales. Pero en principio el cuerpo queda fuera. El cuerpo no es algo que yo pueda conocer. No tengo cuerpo. El cuerpo ya lo había puesto en duda ¿cuándo? Con el argumento del sueño. En el argumento del sueño a mí me pueden pasar 1000 cosas con el cuerpo, pero a lo mejor el cuerpo ni se movió, ¿no? Porque estaba soñando. Imaginé muchísimas cosas y nada de eso ocurrió. Simplemente, entonces acá vean esos dos modos de responderse a aquello que creía ser. Los dos son descartables. Ninguna de las dos estrictamente le sirven. Una por el tema del prejuicio, el otro porque el cuerpo como tal había sido descartado por medio del argumento del sueño, aunque en este último después vamos a ver que la idea de corporeidad, de volumen, se va a recuperar. Pero asumiendo que se descartan, que yo no soy nada más que mente, que no soy nada más que pensamiento o espíritu, aparece entonces el intento de ver qué más podemos saber o qué más podemos decir de esta mente o espíritu o este yo o ego. Dice: pero ¿quién soy yo ahora que supongo que existe alguien que es extremadamente poderoso y, si me atrevo a decirlo, maligno y astuto, que emplea todas sus fuerzas y toda su habilidad en engañarme? ¿Puedo estar seguro de que poseo la menor de todas las cosas que acabo de atribuir a la naturaleza corpórea? Me detengo a pensar en ello con atención, vuelvo y revuelvo todas estas cosas en mi espíritu y no encuentro ninguna de que pueda decir que está en mí, ¿no? Estamos volviendo sobre esta segunda concepción. No es necesario que me detenga a enumerarlas. Pasemos pues a los atributos del alma y veamos si hay algunos que están en mí. Los primeros son alimentarme y caminar. Pero si es verdad que no tengo cuerpo, en verdad también que no puedo caminar y alimentarme, obvio. Otro es sentir. Acá presten atención porque va a haber algo raro que yo después voy a tener que retomar, ¿no? Entonces, no puedo caminar y alimentarme porque no tengo cuerpo. Ahora, dice, otro es sentir. Sentir, reitero, sentir es sentir sensaciones, ¿no? Siento que estoy loco de amor por vos, siento que la música es maravillosa. No, estamos hablando de sentir en relación con los sentidos, ¿no? Entonces dice, otro es sentir, pero tampoco se puede sentir sin el cuerpo. Aparte de que he pensado sentir en otras oportunidades muchas cosas durante el sueño y al despertarme he reconocido no haberlas sentido efectivamente. Otro es pensar, y encuentro aquí que el pensamiento es un atributo que me pertenece únicamente, él no puede ser separado de mí. Yo soy, yo existo, esto es cierto, ¿no? Reitera, confirma esto que ya habíamos dicho. Pero se pregunta, ¿pero cuánto tiempo? A saber, todo el tiempo que yo piense, pues quizá podría suceder que si yo dejara de pensar, dejaría al mismo tiempo de ser o de existir. No admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero.
Yo no soy, pues hablando con precisión, más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un entendimiento o una razón, que son términos que antes me resultaban desconocidos. Así pues, yo soy una cosa verdadera y verdaderamente existente. Pero ¿qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa. Acá reitera y defiende esta idea de cómo entenderse a sí mismo, solo como pensamiento. Introduce esta definición de cosa que piensa. Tiene sus problemas esta definición, res cogitans sería, pero es claro, digamos, en dónde se está ubicando Descartes en este recorrido, ¿no? Entonces, soy una cosa que piensa, ¿no? Conclusión, digamos, eso no lo discutimos y lo vuelve a reafirmar después que ya lo había hecho en su primera manifestación. Dejo un par de párrafos y quiero que entendamos un problema que aparece, cómo lo soluciona Descartes. Dice así, el que dice, ¿pero qué soy pues? ¿Pero qué soy pues? Una cosa que piensa, ¿no? Reitera, es reiterada, bien reiterativo. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. Vuelvo sobre esto que estoy leyendo, ¿no? Pregunta, ¿qué es una cosa que piensa? Estamos tratando de buscar los elementos que diferencian a esa cosa que piensa, y esos elementos los va a encontrar en lo que sería el contenido del pensamiento, el contenido de lo que podríamos llamar la vida del pensamiento, la vida psíquica, qué es lo que es pensar, podríamos decirlo de otro modo. Y pensar, ¿qué es? Es este conjunto de cosas que enumera. Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. Este conjunto entonces sería el detalle de lo que es propio de mi vida psíquica en tanto pensamiento. Reitero, yo no soy un cuerpo, soy puro pensamiento, y ese pensamiento, ¿qué puede hacer? Dudar, concebir, afirmar, negar. Si me escucharon ya, alguno debería haberle hecho un poco de ruido esto que recién les enumeré. ¿Por qué? Por un lado entendemos entonces que hay un conjunto de funciones que podemos atribuirle al pensar, pero al mismo tiempo termina diciendo que imagina y siente. Entonces uno puede decir, ¿cómo que? Me está diciendo que no tenemos cuerpo, está diciendo recién que el cuerpo es necesario para sentir, para tener las distintas sensaciones, y ahora que me decís que no tenemos cuerpo, sin embargo me pones también el sentir. Ahora lo volvemos, pero en principio tengamos en cuenta esa amplitud entonces de actividades, podríamos decir, que supone el pensar. Leamos el texto, pero en realidad Descartes lo tiene claro. Entonces, ¿qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. Por cierto, no es poco si todas estas cosas pertenecen a mi naturaleza. Pero, ¿por qué no pertenecerían? ¿No soy acaso el mismo que ahora duda? Es decir, uno podría haberse anotado las funciones, que dice que duda, concibe, afirma, y van a ver que revisa cada una de esas funciones tratando de volver a justificarla. ¿No? ¿No soy acaso el mismo que ahora duda de casi todo? Que casi, sin embargo, entiende y concibe ciertas cosas, que asegura
y afirma que solo estas son verdaderas, que niega todas las demás, que quiere y desea conocer más, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, incluso algunas a pesar suyo, y que siente también como muchas, como por intermedio de los órganos del cuerpo, ¿ven? Estas que recién enumeramos, las vuelve a retomar y mostrar que efectivamente dice, yo puedo realizar todas estas como pura vida mental sería, ¿no? Como pura vida psíquica. Y reitera entonces, ¿hay algo de todo esto que no sea tan verdadero como es cierto que soy y que existo? Aun cuando durmiera siempre y aquel que me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas en engañarme, es decir, se está haciendo referencia al genio maligno. ¿Alguno de esos atributos puede ser distinguido de mi pensamiento? ¿Puede decirse que exista separado de mí mismo? ¿No? Estamos hablando de función del pensar. ¿Podemos separar, decir que no existe relación con el pensamiento? Pues es de suyo tan evidente que soy yo el que duda, el que entiende y el que desea, que no es necesario añadir nada aquí para explicarlo. Y también tengo ciertamente la potencia de imaginar, pues aunque pueda suceder, como he supuesto antes, que las cosas que imagino no sean verdaderas, sin embargo esta potencia de imaginar no deja de existir realmente en mí y forma parte de mi pensamiento. En fin, yo soy el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce todas las cosas como por los órganos de los sentidos, puesto que en efecto veo la luz, oigo el ruido, siento el calor. Pero se me dirá que todas esas apariencias son falsas y que yo duermo. Lo concedo, sin embargo. Por lo menos es muy cierto que me parece que veo, oigo y siento calor. Esto no puede ser falso y es propiamente lo que en mí se llama sentir, y esto tomado así precisamente no es otra cosa que pensar. A ver si se entiende lo que él está diciendo. Es decir, el resto de las actividades de mi vida psíquica, de mi yo, como puro pensamiento, se comprende, no se lo puede separar del yo. Ahora la cuestión que está acá es el problema del sentir. ¿Por qué incluye el sentir dentro de la vida del pensar? Si incluso había dicho antes que el sentir depende del cuerpo. Y acá es realmente muy importante, porque no solo hay que entender por qué lo incluye, sino que esta inclusión luego vamos a ver que es necesaria, ¿para qué? Para tratar de recuperar de algún modo el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que está diciendo que el sentir es un modo del pensar. Es un modo del pensar que hace referencia a un mundo exterior. Hace referencia a un mundo exterior que captamos por nuestros sentidos. Si yo digo, bueno, pero yo no tengo cuerpo, yo no tengo sentidos, él te dice, estoy de acuerdo que eso no lo tenemos, pero lo que no puedo dudar es que yo tengo ese tipo de pensamientos que parecen referirse a algo exterior. ¿Que algo exterior no existe? Admitámosla, yo no lo puedo probar por ahora en modo alguno. Lo que me parece indiscutible es que yo tengo ese tipo de pensamientos que hacen alusión a un mundo exterior. Esto tampoco es tan difícil entenderlo, porque si pensamos en el sueño, ¿no? En el sueño, ¿qué puede ocurrir? Hay toda una serie de contenidos que se refieren a mi actividad, a mi actividad material. Puedo imaginarme en relaciones eróticas, puedo imaginarme comiendo un helado, paseando por un campo de flores y su perfume llenándome plenamente. Es decir, todo eso puede ser el contenido de mi sueño sin que efectivamente haya pasado absolutamente nada de eso. Pero no puede negarse que eso está en mi mente. Eso es lo que él está real queriendo decir con el sentir como parte de mi ego cogito.
¿no? De mi pensar, de mi pensamiento. Es decir, el sentir, a pesar de lo que se dice, hay que entender esta lógica de la inclusión del sentir dentro de mi pensamiento. Eso ténganlo claro porque después lo vamos a tener que recuperar. Hace acá una interrupción, digamos, del orden del discurso que venía realizando, y es como una especie de vuelta a la realidad cotidiana, ¿no? Esta vuelta a la realidad cotidiana va a tener que ver porque Descartes está buscando si en los objetos del mundo que lo rodean, hay algo que pueda conocerse con certeza. Hay algo que pueda conocerse con certeza. Diríamos, si hay algo que puede conocerse con certeza, si es que de algún modo podemos justificar que existen, ¿no? Si de algún modo podemos considerar que existen. Entonces esto es lo que vamos ahora a ver a través del ejemplo de la cera. ¿Se entiende? Aparece entonces la cuestión de preguntarnos si hay, reitero, si hay algo propio de los objetos del mundo que pueda conocerse con certeza, es decir, con las características de lo evidente. No importa que el mundo esté puesto entre suspenso, sino que a pesar de que por el momento no podemos decir, reitero, que el mundo exista, está sin embargo la posibilidad de preguntarnos si podemos después justificarlo si es que hay algo que pueda conocerse con certeza. Y por eso está este ejemplo de la cera. Leo el texto y voy viendo las aclaraciones correspondientes. Dice, empecemos considerando las cosas más comunes y que creemos comprender más distintamente, a saber, los cuerpos que tocamos y que vemos, ¿no? Por eso dije que volvemos al mundo cotidiano. No entiendo hablar de los cuerpos en general, pues estas nociones generales son de ordinario más confusas, sino de uno en particular. Tomemos, por ejemplo, este pedazo de cera que acaba de ser extraída de la colmena. No ha perdido aún la dulzura de la miel que contenía, conserva todavía parte del perfume de las flores de que fue hecho, su color, su figura, su tamaño son manifiestos. Es duro, es frío, puede ser tocado, y si se lo golpea produce cierto sonido. En fin, se encuentra en él todo aquello que puede hacer conocer distintamente un cuerpo, ¿no? Entonces, para analizar la cuestión esta de si hay algo que podemos conocer de los objetos del mundo con certeza, toma este ejemplo de la cera. ¿Por qué la cera? Bueno, podría haber sido otro ejemplo, pero este es muy notorio porque habla del olor, habla del aspecto, la forma, habla del sabor, habla del sonido, habla del tacto, es decir, están esos elementos, uno podría encontrarlo en distintos elementos, aunque acá es como muy notorio y en particular porque es un ejemplo que la transformación le va a servir. Entonces, tenemos este pedazo de cera, ¿no? Tenemos imagínenlo hasta acá, no tenía ninguno a mano. Tenemos, dice él, un pedazo de cera que reúne claramente las características de los objetos sensibles, permite distinguirlo como tal, y esas características se muestran porque activa, digamos, los 5 sentidos tradicionales. ¿Cómo continúa el texto? Pero he aquí que mientras hablo, lo acercan al fuego. Los restos de sabor se disipan. El perfume se desvanece.
Su color cambia, su figura se pierde, su tamaño aumenta, se vuelve líquido, se calienta, apenas se lo puede tocar y aunque se lo golpee, no producirá ningún sonido. ¿Subsiste la misma cera después de este cambio? Es preciso confesar que subsiste y nadie puede negarlo. ¿Qué es lo que se conocía pues con tanta distinción en este pedazo de cera? Por cierto, no puede ser nada de lo que he observado por medio de los sentidos, porque todas las cosas percibidas por el gusto, o el olfato, o la vista, o el tacto, o el oído, han cambiado. Y sin embargo, subsiste la misma cera. Quizá fuera lo que ahora pienso, a saber que la cera no era ni esta dulzura de la miel, ni este agradable perfume de las flores, ni esta blandura, ni esta figura, ni este sonido, sino solamente un cuerpo que poco antes se me aparecía bajo estas formas y que ahora se me muestra bajo otras. Pero ¿qué es hablando con precisión lo que imagino cuando lo concibo de esta manera? Considerándolo atentamente y alejando todo lo que de manera alguna pertenece a la cera, veamos lo que queda. Por cierto, no queda más que algo extenso, flexible, mudable. ¿Y qué es esto flexible y mudable? ¿Acaso no imagino que esta cera, siendo redonda, es capaz de volverse cuadrada y de pasar del cuadrado a una figura triangular? No, por cierto, no es esto, puesto que la concibo capaz de recibir una infinidad de cambios semejantes, y no podría, sin embargo, recorrer esta infinidad por medio de mi imaginación, y por consiguiente este concepto que tengo de la cera no se verifica por medio de la facultad de imaginar. A ver si se entiende de qué es lo que está hablando. Está hablando del pedazo de cera antes y después de calentarla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al calentar? Que todas y cada una de las características sensibles que tenía al principio han desaparecido. Desaparecieron como tal, ni el olor, ni el sabor, ni la forma se mantienen. Y entonces la pregunta es, primero, ¿se puede decir que es la misma cera? Y bueno, ¿qué es lo que responde? Sí, es la misma cera. Pero ¿qué es lo que se mantiene, diría, para decir que es la misma? Y lo que él va a plantear es que no hay ningún dato sensible que se mantenga. No es ni siquiera la forma, porque ¿cuál es la forma que tiene la cera antes y después? La forma de la cera va a ser la del recipiente en la que se aloje, entonces no hay ninguna forma. Sin embargo, bueno, lo que se sostiene o lo que se mantiene para decir que es la misma es la extensión, el tener un volumen, el tener un lugar, es decir, el mantener aspectos geométricos sería estrictamente lo que allí está dicho. En realidad acá está hablando de lo que se llama el concepto tradicional de la sustancia, ¿no? El concepto de sustancia viene de Aristóteles. Nosotros diferenciamos lo que es ser en sí y ser en otro. La sustancia es lo que es en sí. La palabra sustancia es sustare, es lo que está por debajo y sostiene ¿qué cosa? Los accidentes, las distintas propiedades. En este caso no lo está nombrando directamente, pero está trabajando con ese concepto. Es la idea, se mantiene la misma sustancia, la idea es que se mantiene la misma sustancia aunque las propiedades cambien, ¿no? Puede dejar de ser amarilla, puede dejar de tener olor, sabor, tal aspecto, pero sigue siendo la misma cera. Pero queda claro, no la estamos percibiendo a través de los sentidos. ¿Cómo sigue? Dice, ¿qué es pues tal extensión? Es decir, lo que se mantiene es la idea de que hay una extensión. Por extensión estamos haciendo referencia a las características
geométricas, a las características espaciales de la materia. Leo como continúa el párrafo siguiente. ¿Qué es pues esta extensión? ¿No es acaso también algo desconocido, puesto que crece en la cera que se funde y se vuelve aún mayor cuando está enteramente fundida, y es mucho mayor aun cuando el calor aumenta? Y yo no podría concebir claramente y en verdad lo que es la cera si no pensara que es capaz de recibir más variedades de extensión de lo que jamás haya imaginado. Es preciso, pues, que convenga que yo no sabría concebir por medio de la imaginación lo que es esta cera y que solo el entendimiento la concibe. Me refiero a este pedazo de cera en particular, pues en lo que respecta a la cera en general es aún más evidente. Pero ¿qué es esta cera que no puede ser concebida sino por el entendimiento o el espíritu? Por cierto, es la misma que veo, toco, imagino y la misma que conocía desde el principio. Pero lo que hay que advertir es que su percepción, o bien la acción por medio de la cual se la percibe, no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación, y no lo ha sido jamás, aunque antes pareciera serlo así, sino solamente una inspección del espíritu que puede ser imperfecta y confusa como lo fue antes, o bien clara y distinta como lo es ahora, según que mi atención se fije más o menos en las cosas que hay en ella y de las cuales está compuesta. A ver, lo que está diciendo Descartes, fíjense, puede parecer extraño, pero que lo que conocemos de la cera, por citar la cera esta en particular, como propio es el tener una extensión, el tener un volumen, esas características geométricas que recién hacía referencia. Pero ese dato no lo saco por ninguno de mis sentidos, ni siquiera por medio de la vista, ni siquiera por medio de la vista, porque la vista me da una forma y después me da otra forma distinta, tiene infinidad de formas posibles. Y por lo tanto, ese dato lo estoy teniendo por medio del entendimiento. Es mi entendimiento el que me está poniendo en evidencia que hay una continuidad entre la cera antes de ser calentada y posteriormente, ¿no? Es mi entendimiento, es mi intelecto, no es por medio del dato sensible que conozco, sino por medio de mi razón o espíritu, o como quieran llamarla, que tengo ese conocimiento. Y ese conocimiento de la cera, es decir, de un objeto del mundo, es un conocimiento claro y distinto, ¿no? Es un conocimiento claro y distinto, no aparece como dudoso. Y es eso justamente lo que va a permitirme decir que tengo un conocimiento del mundo si es que puedo luego recuperar el mundo. Pero destaquemos eso del tema de la cera, de la importancia de la introducción de este ejemplo en el discurso de Descartes en esta segunda meditación. Termino esta segunda meditación con un texto que me interesa por cómo juega con el lenguaje y cómo nos pone en evidencia que normalmente hablamos mal. Digamos, al hablar decimos más que aquello que podemos decir como comprobable. Les leo lo que dice Descartes. El párrafo siguiente. Sin embargo, no podría sorprenderme demasiado cuando considero cuánta debilidad existe en mi espíritu y la inclinación que lo lleva insensiblemente al error. Pues aunque yo considero todo esto en mí mismo sin pronunciar palabras, las palabras, sin embargo, me estorban y me siento casi engañado por los términos del lenguaje ordinario, pues decimos que vemos la misma cera si nos la presentan y no que juzgamos que es la misma por el hecho de que tenga el mismo color y la misma figura. De donde casi concluiría que se conoce la cera por la visión de los ojos y no únicamente por la inspección del espíritu,
Si por casualidad no observara desde una ventana las personas que pasan por la calle, al ver las cuales no dejo de decir que veo hombres, tal como digo que veo la acera, y sin embargo, ¿qué veo desde esta ventana sino sombreros y capas que pueden cubrir espectros u hombres artificiales que no se mueven más que por resortes, pero que yo juzgo que son hombres verdaderos? Y de este modo comprendo únicamente por la potencia de juzgar que radica en mi espíritu lo que creía ver con mis ojos. Vuelvo para poner en juego esta distinción terminológica que es interesante entenderla, cómo la plantea, y tiene que ver con el uso correcto del lenguaje, ¿no? Entonces, él que dice, yo tiendo a decir que veo que es la misma cera, ¿no? Me la muestran antes y me la muestran derretida en el segundo momento y digo, es la misma cera, veo que es la misma cera. Pero ahí se da cuenta que hay algún problema con el uso del lenguaje, ¿no? Porque dice, no, en realidad lo que yo debiera decir es que juzgo que es la misma cera. Porque el juzgar es una acción del entendimiento, mientras que el ver es una acción de mi relación corporal con el mundo sensible. E introduce entonces este ejemplo, que es lo que le lleva a esta reflexión en particular. Porque dice, bueno, pongámosle que está como en una especie de primer piso y mira hacia la calle y ve que pasan, pongamos que el día está lluvioso y pasa gente con sombreros y con capas. Él desde arriba, ¿qué es lo que ve? Él dice, yo veo que pasan hombres con sombreros y otros con capas. Pongámosle incluso algo más grande, pongamos que tienen paraguas, si quieren, ¿no? Entonces yo digo, está pasando gente, es un día lluvioso. Pero en realidad, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo son los sombreros, las capas o paraguas. Es eso lo que yo veo. Es eso lo que yo veo. Pero juzgo que son hombres, son personas que están pasando y yendo de un lado al otro, ¿no? Es esa distinción entre ver y juzgar. Para que se entienda incluso desde ejemplos más simples. Si yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O si yo les pregunto, perdón, sería así, hacer correctamente. ¿Qué es esto? Probablemente alguno me diría, bueno, en un caso es un estuche, puede ser un estuche de anteojos, en el otro caso es un libro. Pero la definición de estuche es la de un elemento que sirve para guardar cosas. Pero ustedes no ven que haya para una parte de atrás, para que sirviese para guardar cosas tendría que tener atrás lo mismo que adelante, una forma equivalente. Pero ustedes no lo ven, están suponiéndolo, están juzgando. En este otro caso también, ustedes lo que están viendo que es la tapa, algo que parece la tapa de un libro, y juzgo que usted tiene en la mano un libro, por ejemplo. Pero propiamente hablando, lo que uno puede decir es eso. Estoy viendo un estuche, estoy viendo lo que parecería la tapa de un estuche de anteojos, que efectivamente es un estuche de anteojos. Estoy viendo lo que parecería la tapa de un libro, efectivamente es un libro, es decir, hay hojas, constituyen lo que habitualmente se entiende como libro. Podría estoy en mi casa, no lo hice, podría ir a buscar una naranja, y si yo les presento acá la naranja, ¿ustedes qué tendrían que decir? Estoy viendo lo que parece una naranja, o en todo caso estoy viendo la cáscara o media cáscara de naranja, porque no la ven entera, porque no está cortada, etc. Es decir, estoy viendo y juzgo que es una naranja. Estoy viendo la tapa de un libro y juzgo que es un libro.
digamos, en los casos en que pueda llegar a hacer eso. O estoy viendo la tapa de una parte de un estuche y juzgo que debe ser un estuche entero, pero puedo equivocarme. Se entiende, pero estamos jugando con la distinción entre el orden de lo sensible y cómo el intelecto es el que amplía esa formación, ese conocimiento que en Descartes va a ser fundamental. Bueno, hasta acá entonces termina la segunda meditación. Yo voy ahora entonces a referirme, lo tienen en el texto de Carpio, pero no en términos de las meditaciones, al lugar que tiene Dios en el sistema de Descartes, que está planteado. Por último, necesitamos cerrar el sistema cartesiano, que es un sistema, digamos, una totalidad que podemos cerrarla, y para eso necesitamos la idea de Dios, la figura de Dios. Vamos por partes para que se entienda el tema, pero recordemos que es un elemento fundamental de las meditaciones metafísicas, la demostración de la existencia de Dios. Vamos por partes. Hasta ahora de la segunda meditación nosotros llegamos a fundamentar el cogito, el yo pienso. Es eso lo único que podemos mostrar que existe hasta ahora. Es lo único que podemos decir que existe, pero hemos demostrado su existencia como un dato totalmente evidente. Hemos visto sus características también, recuerden lo que habíamos hablado del sentir. Pero el cogito, ¿a qué se dedica? A pensar, es decir, sus contenidos son los pensamientos, o ideas también es otro nombre que recibe, y esos pensamientos se los puede clasificar, se los puede ordenar, pero está en este nivel del espíritu, de la razón o del entendimiento. Esos pensamientos se los puede clasificar en ideas que van a hacer las ideas innatas. ¿Qué quiere decir? Que vienen siempre con nosotros. Descartes entiende que venimos ya de entrada, nuestra mente tiene como una especie de dato previo, eso va a ser un elemento importante para diferenciarlo después del empirismo. Recordemos que Descartes está dentro de la corriente que se llama el racionalismo, es uno de los tres principales, si no el principal de los racionalistas. El otro es Spinoza y Leibniz. Entonces, vuelvo. Nuestra razón, nosotros como pensamiento tenemos distintos tipos de pensamientos. Uno de estos son los pensamientos o las ideas innatas. Ideas innatas que han estado siempre con nosotros y son ideas, por ejemplo, de cosas o propiedades de cosas o de principios o axiomas. La idea de sustancia, la idea de círculo, de cuadrado, en algunos sentidos podemos encontrar que tiene esa cuestión de las ideas innatas, podríamos hasta vincularlo a Platón, ¿no? Porque a fin de cuentas el alma viene ya con ese dato previo. Y son ideas de cosas o de axiomas o de principios. Figura también la idea de Dios, ahora vuelvo sobre eso. Y después hay principios o axiomas como el todo no puede ser mayor que la parte, de la nada nada sale, el efecto no puede ser mayor que la causa, como axiomas o principios que son evidentes de por sí, ¿no? El todo no puede, las partes no pueden ser mayor que
que el todo, de la nada nada sale, el efecto no puede ser mayor que la causa, ¿no? Como que son datos con los que viene ya, diríamos, equipada nuestra mente. Ideas, entonces, innatas. Hay otras que llama ideas adventicias, que se conocen como ideas adventicias. Adventicias en el sentido de advenir, que nos llegan, que tenemos nosotros, pero que parecieran referirse a un afuera, ¿no? Esas ideas adventicias nosotros las podemos plantear perfectamente, es más, las tenemos que plantear en relación con el tema que habíamos antes dicho del sentir. Recuerdan que cuando hablamos de las características del cogito, que duda, quiere, no quiere, afirma, niega, y también imagina y siente, recuerden que habíamos justificado que ese sentir, a pesar de que propiamente dicho el sentir requiere el cuerpo, porque es un dato que se forma a través del cuerpo, lo que podemos, sin embargo, reconocer que en nuestro contenido mental hay relación a un mundo exterior. Tenemos en nuestra mente, digamos, sensaciones, datos de color, de forma, de sabor, de olor, del tacto, datos que aparecen en nuestra mente y que podemos decir que pueden perfectamente coincidir con lo que ocurre en nuestros sueños, sin que exista el mundo exterior, ¿no? Pero sí es claro que esos datos están en nuestra mente y se refieren a un mundo exterior. El problema hasta ahora, ¿cuál es? Que ese mundo exterior lo habíamos puesto entre paréntesis, habíamos dicho que no había ninguna garantía de su existencia, que el mundo, es más, que era todos los datos del mundo exterior eran datos inseguros y por eso nosotros no podíamos confiar en nuestros sentidos. Pero no aparece la duda de que entre nuestras ideas está esa referencia. Y hay otras ideas que no nos interesan tanto, que serían las llamadas facticias, tienen que ver con factum. Son ideas que las puedo hacer yo, digamos, nuestra mente puede armarlas. ¿De qué modo? Combinando distintos elementos. Si yo tomo, no sé, la imagen que puedo tener de un cocodrilo, la junto con la imagen que puedo tener de fuego y la junto con la imagen que puedo tener de un murciélago, haría un bonito dragón, por ejemplo, obviamente, o si no un caballo, la de caballo con la de un águila, lo junto y tengo un caballo volador. Podrían multiplicarse las figuras mitológicas existentes o las que se podrían inventar, pero las puedo hacer yo con esos otros datos que serían los provistos por las ideas adventicias, ¿no? Acá me interesan las ideas innatas y las adventicias. Fíjense, acá esto después se los voy a ampliar y va a ser más cierto. Acá está el cogito. Si solo tuviera el cogito, el yo pienso, si yo solo fuese lo que existe, puedo mostrar solo que existe, es lo que se conoce como la posición solipsista. Solipsista viene de solus ipse, solo yo, soy el único ente del mundo del cual puedo estar totalmente seguro. Y ese sería una deducción, por lo menos en principio cartesiana, si no fuera que podemos ampliarla un poco más. Habíamos dicho que de mis ideas, de las distintas ideas que tengo, están las adventicias que se refieren al mundo. Acá abajo puse en líneas punteadas el mundo. Lo pongo en líneas punteadas con color naranja, simplemente para dar cuenta que no es algo que hasta este momento yo pueda decir que existe en realidad. Y lo que voy a mostrar ahora, o trataré de justificar, es que Descartes demuestra la
existencia de Dios. ¿Cómo es esta demostración de la existencia de Dios? Vamos por partes. Hay que diferenciar la idea de Dios de la existencia de Dios. Descartes argumenta que todos entendemos lo que quiere decirse con la palabra Dios, independientemente de que creamos que existe, le rendamos homenaje o como quiera que se lo plantee. Una cosa es entender la idea, ¿no? Y otra cosa es aceptar que éste existe. Podemos entender la idea de caballos voladores, pero perfectamente podemos decir que los caballos voladores no existen. Pero lo que pasa es que hay que entender qué contenido tiene la idea de Dios. La idea de Dios, además de hacer referencia a un ser omnisciente, eterno, omnisapiente y todas esas cuestiones, y también es importante destacar que junto a esas ideas también está la idea de suma bondad, que ya habíamos planteado antes, está la idea de perfección. La idea de perfección, de lo perfecto, que es una idea que también estaba presente en el sistema platónico. La idea de perfecto es algo que se puede atribuir a la idea de Dios. La idea de Dios hace referencia a un ser que es sumamente perfecto. Que es sumamente perfecto. Lo perfecto, ¿qué quiere decir? Bueno, entre otras cosas, digamos, que no le falta nada. Que no le falta nada. Entonces, vamos por partes. Primero, yo tengo la idea de un ser que es sumamente perfecto. Yo tengo la idea de un ser que es sumamente perfecto. Ahora bien, yo, como pensamiento, como dudo, por ejemplo, dudo porque hay cosas que no sé, decir, yo soy imperfecto. Simplemente en mi dimensión de pensar, yo soy imperfecto. La duda, por empezar, muestra algo así como una carencia, por no ir más lejos de eso. Yo soy imperfecto. El siguiente momento es si mi idea de Dios es de un ser perfecto y yo soy imperfecto, yo, que imperfecto, no puedo ser causa, yo imperfecto no puedo ser causa de la idea de algo perfecto. Yo imperfecto no puedo ser causa de la idea de algo perfecto, porque recuerden que uno de los axiomas que recién planteamos es que no puede ver más en el efecto de lo que hay en la causa. Es decir, algo imperfecto no puede crear algo perfecto, ni siquiera como idea. Algo imperfecto no puede crear algo perfecto, ni siquiera como idea. Por lo tanto, yo no puedo haber puesto en mí, no se puede haber originado de mí, la idea de algo perfecto. ¿Se entiende? Y si yo no puedo haber puesto en mí la idea de algo perfecto, pero yo tengo esa idea de algo perfecto, quiere decir que algo perfecto puso en mí la idea de algo perfecto. No es un juego de palabras, no de simplemente diferenciar una realidad perfecta de una idea de perfección. Entonces, la conclusión ahí es que algo perfecto puso en mí la idea de algo perfecto. Por lo tanto, si algo perfecto puso en mí la idea de algo perfecto, quiere decir que algo perfecto existe. Y ese algo perfecto, ¿cómo lo llamamos? Dios. ¿No? ¿Se entiende? Esa es una prueba de la existencia de Dios. ¿No? Sale de la idea de Dios, podemos llegar a la existencia de Dios.
Y hay otra variante más de esta misma concepción. La idea de algo perfecto, Dios está entendido como perfecto. La idea de Dios es la idea de algo que es perfecto. Algo perfecto, por definición, es aquello a lo que no le puede faltar nada, ¿no? Si es perfecto, no le puede faltar nada, eso está claro. Por lo tanto, si a mi idea de Dios le faltase algo, sería una idea contradictoria, no podría sostenerse como tal. Entonces, a mi idea de Dios no le puede faltar nada. Y si no le puede faltar nada, tampoco le puede faltar, ¿qué cosa? La existencia. No le puede faltar nada, por lo tanto, tampoco la existencia aparece como algo que le pueda faltar. Y si no le puede faltar la existencia a mi idea de Dios, la conclusión, ¿cuál es? Dios existe, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, son dos pruebas argumentadas, digamos, en términos lógicos, para justificar la existencia de Dios. Es decir, tengo ahora entonces, además del ego coito, tengo, digamos, justificada o probada la existencia de Dios. Cerramos el sistema y después hago algunos comentarios más. Por otro lado, ya demostramos que existe Dios. Habíamos dicho que Dios tiene qué características, que además de perfecto, de su conocimiento absoluto, de su potencia, también dijimos que es bueno, ¿no? Al probar la existencia de Dios, ya el genio maligno queda anulado. Era una hipótesis que ya no se sostiene cuando mostramos que Dios existe como tal. Dios existe como tal y Dios por definición es bueno. La maldad es una imperfección, es un mal que no puede ser, digamos, existir junto con Dios. Dios aparece como soberanamente bueno. La maldad es una carencia, es hasta también, podríamos decir, en el fondo es también una imperfección. No se le puede atribuir a Dios la maldad. Entonces ahí ya nuestra hipótesis del genio maligno queda descalificada. Vamos por parte ahora. Por un lado, entonces, Dios es sumamente bueno. No puede ser engañador, justamente porque sería contrario a su naturaleza. Engañar sería algo negativo. Si nosotros, volvemos entonces, si nosotros a través de las ideas adventicias que se refieren al mundo y tienden a referirnos a un mundo como realmente existente, y ese mundo que parecería existente por nuestras ideas adventicias no existe, ¿qué nos estaría pasando? Nos estaríamos equivocando, nos estaríamos engañando, es decir, hacemos referencia a algo exterior que en realidad no existe. Nos estaríamos engañando, pero Dios estaría también permitiendo que nos engañásemos si creemos que existe algo que no existe. Pero Dios no puede ser malo, no puede ser engañador, y en ese sentido también no puede permitir que nos engañe. Entonces, basados en la bondad divina y en nuestras ideas adventicias, tenemos que afirmar que el mundo realmente existe. Recuperamos ahora la existencia del mundo. Podemos, esto que había hecho en líneas punteadas, lo puedo ahora recuperar de forma tal que entonces tengo a la res cogitans, la cosa que piensa, la res extensa, que sería el mundo, y vuelvo ahora sobre esto, y Dios. Así completo
el sistema. Alguien podría decir, bueno, pero dimos tanta vuelta para volver a lo mismo que teníamos al principio. No, no es eso lo que está haciendo Descartes. Porque el mundo que ahora recuperamos va a seguir teniendo, por un lado, todas las características de imprecisión que habíamos visto en relación con el mundo sensible. No tenemos ninguna garantía de conocimiento del mundo confiable en términos sensibles. Pero el ejemplo de la cera nos mostró que el mundo es cognoscible con claridad y distinción, con evidencia, en lo que el mundo se relaciona con las matemáticas, en lo que el mundo se relaciona con la extensión, con lo que se llama la extensión, es decir, el hecho de las características geométricas o espaciales de los elementos del mundo, es aquello de lo cual sí podemos decir que hay conocimiento. Al descartar, dejar de lado al genio maligno, reforzamos esta cuestión de que, bueno, sí hay conocimiento y es el conocimiento propiamente matemático. Descartes va a sumar el movimiento y de algún modo está ahí entrando la ciencia físico-matemática como un conocimiento preciso y riguroso del mundo. El error está cuando vamos más allá de esa evidencia, cuando confiamos en el dato de los sentidos, cuando nos precipitamos y hacemos afirmaciones que no corresponden. Entonces, recuperamos el mundo, pero solo en términos de conocimiento científico, que es el único que va a estar fundado. Es decir, en este recorrido, Descartes está encontrando una novedosa fundamentación del mundo que está abriendo a lo que podemos llamar la concepción científica del mundo en la medida en que ese conocimiento sea riguroso. Ampliemos ahora, ya planteado, cerrado el sistema, hagamos algunas aclaraciones sobre la figura de Dios. En términos estrictos, el Dios de Descartes podría pensarse como digamos, como un Dios del racionalismo y mucho más cerca de lo que se conoce como el teísmo o deísmo. Es decir, que es el Dios que va a vincularse con el movimiento de la Ilustración. Algo de esto lo voy a retomar cuando veamos los prolegómenos de la sociedad disciplinaria, cuando veamos a Foucault. Voy a retomar, pero mínimo esta cuestión. Pero ¿qué es lo que estoy queriendo decir? La figura acá para el teísmo o el deísmo es la figura de un Dios creador que crea el mundo, sí, como una inmensa maquinaria, con sus leyes, con su funcionamiento, es decir, crea el mundo como racional, es la figura esa de Einstein. Dios no juega a los dados con el mundo. Si hay ciencia es porque hay regularidad en la naturaleza y por lo tanto esta es cognoscible, pero entonces aparece el mundo creado con sus leyes. El ser humano tiene la facultad de la razón y por lo tanto puede comprender esas leyes rigurosas. Obviamente Newton va a ser el ejemplo más claro de la reducción del mundo a leyes y por lo tanto el acceso a su conocimiento. Y al mismo tiempo, ¿qué diríamos? Ese mundo que crea Dios y después lo pone en funcionamiento y donde Dios ya no interviene, dejaría de lado la figura del sacerdote, del mediador,
la religión propiamente dicha, el tema de la oración, etc. ¿No? Ese es el fundamento básico del Dios cartesiano y del Dios teísta. Hagamos algunas aclaraciones. El sistema cartesiano no renuncia a Dios, lo necesita como necesario para cerrar y justificar la existencia del mundo. Descartes fue, por un lado, muy criticado, de hecho, por cuestiones de tranquilidad y de libre pensamiento, en vez de quedarse en Francia, donde podía ser criticado o era criticado, se fue a Holanda, un lugar mucho más tranquilo en términos de libre pensamiento, porque ¿qué problema tiene el pensamiento de Descartes? Que si bien incluye a Dios y el rol de Dios puede entenderse también como creador, sin embargo aparece, digamos, en segundo lugar en términos del sistema, ¿no? Es decir, en términos de conocimiento, aquello que se tiene como evidencia no es Dios en primer lugar, es el sujeto que conoce. Y en ese sentido hay un cambio radical con lo que sería la tradición medieval, la tradición religiosa occidental, al ponerlo a Dios como en segundo lugar, más allá de que, reitero, tiene una función necesaria para justificar la existencia del mundo. Pero es ese segundo lugar que aparece como criticable. Sin embargo, y acá esto está abierto a las discusiones y entra medio en lo anecdótico, digamos, ¿cuál era la relación de Descartes con la religión católica en particular, ¿no? ¿Era realmente un crítico absoluto? ¿La usaba? ¿O creía en ella? ¿No? Ese es un tema que, por mucho que se diga, no creo que pueda tener una respuesta definitiva. En principio, si ustedes leen el inicio de las meditaciones, tiene un prólogo dedicado a los doctores de la Sorbona, y en donde lo que él está haciendo es tratando de poner el libro bajo los auspicios de estos doctores religiosos de la Sorbona, de forma tal que el libro no sea prohibido, y la argumentación más fuerte que tiene es la que se vincula a la demostración de la existencia de Dios. Dice que es una demostración racional y por lo tanto va a servir para argumentar contra los ateos, por ejemplo, contra los no creyentes, contra los paganos que tienen múltiples dioses. Es decir, hay una justificación que pide por el otro lado algo así como una especie de aprobación para la subsistencia, por lo menos intelectual, de los escritos de él mismo. Pero es claro, como dije antes, que este Dios así presentado no tiene para nada las características del Dios personal del judeo cristianismo. En ese sentido es que está la distinción latente. Pero yo en una investigación personal, que incluso, bueno, obviamente no fui el único, pero que hasta traduje en una breve hora de teatro, juego con la posibilidad de que haya habido un catolicismo bastante más extremo en términos de Descartes que lo que se le atribuye. Ustedes saben, Descartes muere joven, ¿no? En 1650, a los 54 años, y muere en Suecia, ¿no?
La tradición tiene que ver con que la reina de Suecia, la reina Cristina, un personaje singular, hay alguna película que se ha hecho con su figura, una reina que era muy inquieta intelectualmente, también deportista, algunas le dan una imagen más fuertemente masculina, cazadora, media de guerrera, pero eso me parece que tiene varios matices. Lo hace, pide que Descartes vaya a Suecia, porque de algún modo quiere nutrirse del conocimiento de Descartes, que es una de las figuras intelectuales destacadas en la época. Sin demasiado interés, Descartes va hacia allí y la tradición dice que la reina lo llamaba para que fuera a discutir sobre cuestiones filosóficas en las frías mañanas del invierno sueco, y por lo tanto se enfermó en determinado momento de los pulmones, no era alguien de una salud impecable, y se murió, ¿no? Murió de pulmonía, creo que son cosas por el estilo. Buscando de casualidad con otros textos, había algunos que argumentaban que Descartes había sido envenenado, ¿no? Esto es anécdota, esto no es cuestión para preguntar en un examen, y además no hay como pruebas suficientes, pero que habría sido envenenado porque el reino de Suecia era protestante, digamos, la reina era protestante, como ejemplo también para sus súbditos, no viene ahora todo el caso de la tensión entre Iglesia Católica y los protestantes, pero bueno, Lutero, Calvino son nombres que van por allí, y habría sido envenenado entonces por figuras poderosas, cercanas a la reina, porque Descartes en sus encuentros habría estado induciendo o llevando hacia la conversión católica de la reina, ¿no? De algún modo el Dios católico iba más allá del Dios racionalista que Descartes sostenía, ¿no? Entonces podría haber funcionado de ese modo. Si eso, entonces que lo envenenaron como para impedir que continuase con esas enseñanzas, o quizá como venganza. Lo concreto es que, ahí sí, como dato histórico comprobable, es que la reina abdicó al reino de Suecia y se fue a vivir. ¿A dónde se fue a vivir? A Italia, digamos, a la cuna del catolicismo. Y es bastante particular porque si uno va al Vaticano, a la iglesia de San Pedro, la iglesia de San Pedro está llena de monumentos dedicados a los papas, a las distintas figuras relevantes del catolicismo, y en un costado, si uno va y la visita, hay un enorme medallón en una pared como un homenaje de agradecimiento a la reina, a la ex reina Cristina de Suecia, es decir, se convirtió claramente Cristina al catolicismo y fue también alguien que aportó y colaboró con el desarrollo de la iglesia, con lo cual deja esa inquietud y esa asociación. Lo concreto es que, bueno, volviendo a lo mismo, dentro del sistema lo que uno tiene que tomar no es propiamente el Dios del cristianismo ni del catolicismo,
sino la figura de el Dios de los deístas o de los teístas, ese Dios creador. Bueno, hasta acá entonces lo que yo quería plantear sobre Descartes. Reitero, Descartes aparece como el fundador de la modernidad, en tanto pone al sujeto como referente y garantía de todo conocimiento. Bueno, nada más. Muchas gracias.